Mil mensajes. Hoy estamos con el número 438 y con este número hay un mensaje que debemos reflexionar, que dice algo que hemos hablado en algunos mensajes, porque a medida que vamos hablando de más mensajes se están tocando temas de los grandes temas del ser humano, pero en formas diferentes cada vez. Y esta vez hemos hablado de las competencias, que significa el trabajo, la lucha, probablemente, o el trabajo que se hace para obtener algo que no es frecuente, algo que no está a la disposición de todos, y es vencer las competencias. ¿Cómo se vencen las competencias? Y en este elemento, entonces resulta básico, resulta fundamental entender que la competencia es un mecanismo de convivencia humana en donde no deben existir antagonismos, es decir, se está compitiendo con otras personas bajo un mismo criterio, bajo una misma verdad. Es decir, no se está compitiendo con otro en una especie de guerra ni aún de antagonismo. Y se está tratando de hacer, y esto yo creo que es lo importante, porque muchas competencias no se ven legítimas porque no cumplen con esto, en un ambiente en donde existan las reglas fundamentales que garanticen la igualdad de oportunidades o el máximo de igualdad de oportunidades para que entonces el esfuerzo quede realmente en la gente, en los grupos que van a establecer la competencia por ese bien escaso, como lo podría ser el dinero, como lo podría ser la fama, como lo podría ser cualquier de esos elementos escasos por los cuales la gente tiene que luchar, de acuerdo a tanto a deseos como también a necesidades. Pero fundamentalmente creo que la competencia las mueve un deseo. Cuando nosotros establecemos que esto es una competencia y que este es el ideal de competencia, entonces vienen toda una serie de características que pueden ser muy bien descritas y sobre todo en una comunicación no verbal oral como esta, sino a través de un escrito, es decir, donde la gente tenga la capacidad para evaluar, porque una competencia se puede trabajar con uno de estos elementos, pero será mucho más completa y tendrá mucha mejor efectividad si se trabaja con estas cuatro, yo llamaría actividades, porque la estrategia sería cómo voy a hacerlo y cuál es la vía, pero estas serían como la especie de los elementos fundamentales, las actividades que hago para, o que una gente hace para ganar una competencia. Y que está en un cuadro muy sencillo de fortalezas y debilidades y de amenazas y oportunidades. Recuerden siempre ese reloj. Cuando uno tiene claridad de que las competencias se pueden establecer a través de cuatro de estas actividades, entonces de su complejidad, entonces comienza a existir mayores posibilidades para el crecimiento, el desarrollo de capacidades, aptitudes para vencer una competencia. Entonces comenzamos con la fundamental. Hay quienes ganan competencia aprovechando, fortaleciendo, optimizando sus fortalezas. Y esto realmente lleva todo un sentido de cómo nosotros, cada uno de nosotros, en las diferentes realmente competencias, vamos a realmente a fortalecernos, es decir, a darnos cuenta, a concienciar cuáles son nuestras grandes fortalezas y trabajarlas, tanto para tenerlas al máximo, optimizarlas, o para nosotros inclusive llegar a desarrollarlas y tener cada vez mayores fortalezas. Esto parece de perogrullo, pero realmente este es un primer punto, una primera actividad que hay que hacer para vencer competencias. El segundo, ese sería a las 12 en ese reloj imaginario. El segundo sería luchar contra nuestras debilidades, es decir, estamos primero enfocando las propias, las que nos corresponden a nosotros. Entonces, para luchar contra las debilidades, por supuesto el autoconocimiento es básico, y trabajar las debilidades como dos, las que realmente son superables y las que no son superables.
Y cuando nosotros nos damos cuenta de esta sencilla división, entonces comenzamos a observar que las debilidades que son superables requieren de planes de lucha, planes de trabajo para superarlas y volverlas capacidades. Y entonces aquí está el entrenamiento que va para neutralizar y cambiar a las debilidades en fortalezas. Y esto es básico. Pero también hay una que es aceptar y realmente, yo diría que trabajar incluso con las debilidades que no son superables. Es decir, aceptarlas, asumirlas, estar plenamente consciente que tengo tales debilidades. Y esto muchas veces genera unas luchas realmente muy intensas, muy interesantes, porque la gente está consciente de las debilidades que tiene y ya no va a luchar contra esas, es decir, ya no va a gastar muchos recursos en superar esa debilidad insuperable y la va a trabajar para trabajar las superables y para aprovechar las fortalezas. Eso sería el trabajo de cada quien. Otra cosa es, entonces, ya la competencia entra en reflejo con el medio ambiente y en el medio ambiente se ven los competidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay dos grandes actividades. Una sería luchar contra las amenazas, estas que están a las 9 en ese reloj imaginario, y entonces, bueno, determinar las amenazas y ver cómo enfrentamos las amenazas, cuáles son las fortalezas y debilidades del otro, y aprovechar entonces todo lo que puedan significar las amenazas de esa parte de nosotros, entonces trabajarlas y sobre todo lo hacemos a través de la organización, de tener casi un monitoreo del medio ambiente de los otros competidores para ver cuáles son sus debilidades y realmente cuáles son sus fortalezas. Y las fortalezas de esa personalidad competitiva van a ser nuestras amenazas. Entonces ver cómo las podemos neutralizar. Mientras más ético sea el proceso competitivo, mucho mejor. Y también la cuarta actividad es aprovechar las oportunidades, que serían realmente entonces cuando nosotros vemos oportunidades en el medio ambiente para ir con ellas y trabajarlas y aprovecharlas. Entonces, cuando nosotros entonces podemos trabajar, en resumen, para vencer una competencia sobre nosotros, trabajando las fortalezas, neutralizando las debilidades o aceptando las debilidades insuperables. Y en el medio ambiente en el cual está el otro, el competidor, entonces establecer oportunidades que tenemos y aprovecharlas y debilidades, amenazas que tenemos para tratar de neutralizarlas a través de diferentes, bueno, ya de diferentes acciones muy concretas que podríamos hacer para esto. Entonces, cuando una personalidad individual o colectiva tiene los cuatro elementos de competencia, entonces llegamos a la conclusión que está haciendo todo el esfuerzo para competir y para vencer en la competencia. Cuando nos enfrentamos a una competencia de cualquier tipo, sea deportiva, profesional, de cualquier tipo que usted se imagine, entonces ponga en esa cruz, ponga cuánto fortalezco yo mis capacidades, cuánto acepto y lucho contra mis debilidades, cuánto aprovecho las oportunidades y cómo me manejo ante las amenazas. Y si usted hace un buen cuadro, probablemente usted tendrá una guía muy eficiente, tanto de estrategias como sobre todo de actividades para vencer una competencia. Lo dejo con este cuadro bellísimo de Juan Carlos Díaz Méndez, otra visión de este cuadro. Quiero que lo vean, quiero que lo disfruten como usted puede hacerlo a nivel personal si se acerca al Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, esa avenida que sube a la Cota 1000, en una esquina blanca, Patio Latinoamericano del Arte. Va a ver este cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez y va a ver muchos de otros autores y artistas venezolanos. Los va a disfrutar sin duda alguna y mientras tanto piense cómo vence usted las competencias que se propone. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.